Este es el video tutorial número 7 de la serie Programación Orientada a Objetos. El día de hoy vamos a ver el enigmático método para la inicialización de una clase, en otros lenguajes conocido como constructor. Aquí en Python los constructores como tal no existen, simplemente se les conoce como métodos de inicialización. Muy bien, pues para arrancar vamos a crear un nuevo proyecto. Lo creamos, a este proyecto le vamos a poner ni más ni menos que videotuto número 7, video tuto 07, ahí lo tenemos, lo creamos aquí mismo en esta misma ventana y dentro de vamos a crear una clase para variar un poco, le vamos a poner, aquí estábamos creando un file normalito, vamos a crear Python file, le vamos a poner para variar un poco auto, ok. Perfecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por principio de cuentas, algo que ya sabemos hacer hasta ahorita, nuestra clase llamada auto. Ahí está. Ahora, vamos a crearle atributos, simplemente vamos a poner color igual a absolutamente nada. Después modelo me parece que teníamos igual a nada. Después teníamos, me parece que llantas igual a nada. Después, bueno, es cierto, llantas las teníamos en cero. Después teníamos puertas, pero puertas igual a cero. Después teníamos a aparte de puertas teníamos velocidades. Ahí está. Y las velocidades también las teníamos inicializadas en cero. Muy bien, hasta ahí va todo bien. En este preciso momento vamos a definiendo el método de inicialización, que en otros lenguajes se conoce como constructor. ¿Para qué sirve el método de inicialización? Muy bien, pues es prácticamente parecido a los constructores de otros lenguajes como Java y C++. Por ejemplo, este método para lo que sirve es para inicializar los atributos. Es decir, cuando tú construyes algo, cuando tú construyes, por ejemplo, un auto, cuando construyes el cochecito, vamos a ponerlo así, él es el que se encarga de inicializar los valores predeterminados mediante parámetros que recibe, lógicamente. Ahora, este método es un método especial. ¿Cómo se define? Muy fácil. Se pone la palabra reservada def, enseguida se ponen dos guiones bajos seguiditos y después se pone la palabra init. Y si te das cuenta, ese método ya existe, ya es un método reservado, ya no tienes que reinventarlo, simplemente ya está. Nada más debes de tener cuidado de los métodos que tienen doble guión bajo a la izquierda y doble guión bajo a la derecha. Esto significa que son métodos especiales de Python, no te metas con ellos a tratar de redefinirlos porque ya existen. Muy bien, ahí está. Ese método va a ser el encargado de definir la inicialización de nuestros atributos, de nuestro objeto como tal. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, call de color, como en otros lenguajes, por ejemplo. La diferencia es que por ejemplo, en Java se pone el tipo de atributo, por ejemplo, si es string, aquí se pone string. Aquí no hay necesidad, recuerda que Python detecta de inmediato de qué tipo es. Vamos a ponerle, por ejemplo, model. Puedes ponerle incluso los mismos atributos como los tienes acá en esa parte de arriba, nada más que recuerda que son parámetros, no atributos. Entonces vamos a diferenciarlos con unas que otras letras, ¿no? Le ponemos de llantas, le ponemos por ejemplo de puertas y le ponemos por último vel de velocidad. Ahí está. Ahora si viene la definición, la inicialización, ¿cómo se hace? Pues mediante la palabra reservada self. Aquí se pone self, puntito, y ahí te aparecen, mira, el color. ¿El color a qué va a ser igual? Pues a col. Después self, punto, llantas, ¿a qué va a ser igual? Pues a llant. Después self, híjole, ya no me ando norteando aquí. Self, punto, modelo, ¿a qué va a ser igual? Pues a modelo, ¿no? A model, ahí lo tenemos, pero model, no make. Model, ahí está, perfecto. Vamos a poner unos espacios aquí para que se vea bonito. De todos modos, Funca, pero para que se vea bonito. Self. El color ya lo tenemos. Las puertas. Las puertas van a ser igual a puert. Y por último, self. Velocidades, que va a ser igual a vel.
Ahí está, ok. En esto que acabamos de hacer es definir el método de inicialización, es decir, en otras palabras, el constructor, el que va a ser encargado de construir a nuestro objeto. Ahora, ya tenemos esto, vamos a poner, por ejemplo, un método para mostrar los datos, mostrar datos, pero recordamos que no lleva espacio y lógicamente lleva su respectivo self, y aquí le vamos a poner print y le vamos a poner color, los puntitos, comita, y lógicamente pues self.color, ahí está. Ahora pero puntito, no coma, ¿verdad? Eso es, estás en todo. Ahora vamos a hacer ingeniería inversa aquí para terminar rapidito. 2, 3, 4, 5. Simplemente aquí cambiamos de color, le cambiamos por ejemplo a modelo, y aquí en lugar de color le cambiamos de modelo, le ponemos las llantas. Aquí en lugar del color también le ponemos las puertas, y en lugar de color le ponemos las velocidades, y ya cambiamos acá también. Acá le ponemos velocidades, acá le ponemos puertas, acá le ponemos llantas, y acá le ponemos modelo. Ahí está, ok. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Este es el método encargado de inicializar, en otras palabras, el constructor. Este método es para poder mostrar los datos. Y ahora sí, aquí afuera vamos a empezar. Aquí vamos a poner un comentario creando al objeto. Muy facilito, creamos al objeto. Nota, ya tenemos un método que define como si funge como si fuera constructor. Entonces esto quiere decir que seguramente cuando tú creas tu objeto vas a necesitar enviarle parámetros. ¿Cuáles parámetros? Estos que están aquí. Hay algo que hay que aclarar. El método init, que es el encargado de la inicialización, es el primer método que se ejecuta cuando se crea el objeto. Es decir, ni siquiera hay que mandarlo llamar, se ejecuta de manera automática. Y es un método especializado. Entonces, vamos a crear el objeto y le vamos a poner, por ejemplo, cochecito igual a... Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, auto. Y nota, en esta parte de aquí deben de ir los parámetros. Necesita varios parámetros. ¿Cuáles son los que en el orden como los pusiste dentro del método init? Es decir, el color. ¿De qué color lo quieres? Ah, lo quiero, por ejemplo, rojo. Ahí está. Después la comita. Después de qué modelo, vamos a ponerle BMW, por ejemplo. Después, ¿cuántas llantas? Vamos a ponerle 4. Estas ya son así normalitas sin las comillas. ¿Cuántas puertas? Le ponemos 2. Y luego velocidades le vamos a poner 8. Es BMW, tiene caché. Y es más, hasta le vamos a poner cochecito. Ahora vamos a crear otro. Vamos a poner un cochezote. Cochezote, ahí está. Y vamos a crearlo también del tipo auto. Y a este le vamos a poner, por ejemplo, color óxido. Ese es un cochezote. Modelo le vamos a poner retro. Aquí en las puertas le vamos a poner una puerta nada más. Es más, no eran puertas, eran llantas. Le vamos a poner 2 llantas y es bien retro. En puertas le vamos a poner 3 y en velocidad le vamos a poner una velocidad nada más. Tenemos dos objetos y es más, le vamos a poner creando a los objetos. Ahí está. A través de esto accedimos a nuestro método init, es decir, le estamos enviando parámetros tal cual, y el color lo va a inicializar según el call que le enviamos, que es rojo. Después las llantas las va a inicializar de acuerdo a las llantas que le hayamos enviado en el tercer parámetro, que es 4. Ojo con esto, no necesariamente debes de inicializar de acuerdo al orden en el que lo recibes aquí. Bien puedes hacerlo en el orden que tú desees, simplemente lo inicializa. Pero si tú lo quieres ver de otra manera, pues prácticamente entonces, para que no te me confundas, pues simplemente te vas en el orden como lo tienes, y no altera en lo más mínimo, pero para que no nos vayamos a confundir. Y así sucesivamente se va inicializando. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos mostrar los datos de cochecito. Cochecito, mostrar datos. Ahí está. Y también podemos mostrar los datos de cochezote. Punto mostrar datos. Ahí está. Vamos a ver qué nos depara el destino. Corremos y aquí lo tenemos, mira. Vamos a verlo, aquí lo tenemos.
Color rojo, BMW, llantas 4, puertas 2, velocidades 8. Color óxido, retro, llantas 2, puertas 3, velocidades 1. Ahí están los dos autos que construiste a través de qué? De un constructor. ¿Cuál es la diferencia de crear un constructor y no crear un constructor? En este caso llamado método init de inicialización. La diferencia la puedes encontrar en que puedes crear varios objetos con diferente tipo y ya, es decir, con diferentes parámetros para acabarlo pronto. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este video número 7, cortito pero directo, en donde vimos cómo crear el método encargado de la inicialización de una clase que en otros lenguajes se conoce como constructor. Muy bien, pues hasta aquí dejamos el video tuto. Nos vemos en el próximo video tutorial. Te hablo Master Ega. Recuerda que la práctica hace al máster y seguimos al millón.